Romanos capítulo 1. Estamos introduciendo y vamos a seguir hoy ya viendo la parte de la inexcusabilidad del hombre. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Entonces, Shenei, quedamos en que el tema principal de Romanos, ¿cuál es? Amén. Sí, el tema principal es la justificación. La justicia de Dios. Perdón, la justicia de Dios. Lo vemos de dos aspectos. Por un lado, obviamente, si Dios es justo, la ira de Dios está sobre el impío, sobre el hombre pecador, pero también Dios ha provisto de su justicia, de su propia justicia a través de Jesucristo para todos los que creen. Amén. Amén. Decíamos que veíamos un paralelo ahí tremendo entre las obras, la fe, la ley, la gracia, el pecado y la culpabilidad y el perdón por otro lado. Y todo eso se nos ofrece en Romanos como ese tratado maestro. Bien, Keila, ¿quién fue el autor? Dijimos de Romanos. El apóstol Pablo escribió la carta de los Romanos. Se dice que desde Corintios, y lo escribe obviamente a un público específico. Entonces, lo escribe a los cristianos en Roma. Habían, ¿verdad?, una comunidad de judíos allí, y aproximadamente ya más de 12 sinagogas. Así que Pablo le escribe a la iglesia allá en Roma. Nunca había estado con ellos, no le conocía presencialmente. Entonces, sí había escuchado bastante, conocía sobre ellos. Esta carta, el Tratado de los Romanos, es bien vital, obviamente, y podemos decir que del Nuevo Testamento, si queremos ver el Evangelio y un resumen del Evangelio, ahí lo tenemos en Romanos. Tiene 16 capítulos, habíamos dicho, y se divide en dos partes en esos 16 capítulos. Del 1 al 8 hablábamos que hay una parte doctrinal, todo, ¿verdad? Del 1 al 11, la parte doctrinal, 1 al 8, todo lo que son pura teología, no es un tratado liviano, ni tampoco para corregir como en otros casos a la iglesia, sino ya una teología más profunda de Pablo. Del 9 al 11 tenemos unos temas ahí muy puntuales acerca de Israel, y luego entonces del 12 al 16 sí viene una parte práctica, ya para consejo práctico para la iglesia y los creyentes allá. Vamos a seguir hoy entonces viendo la parte, por estos 40 minutos, la parte de donde nos quedamos de la inexcusabilidad del hombre, que leímos en Romanos capítulo 1. A partir del versículo 16 en adelante, vamos a leer, y dice así: la culpabilidad, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas ser justo por la fe vivirá. Es el versículo, esos dos versículos son obviamente el corazón de la carta. Son los dos versículos, vamos a decirlo así, que podemos resaltar como principales dentro de otros que sostienen doctrinas muy importantes. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas ser justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre, sigue diciendo
la carta, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Decíamos que en este punto hay dos claramente evidencia, hay dos libros. Ahí en el Salmo 19 leímos cómo Dios se revela a través de la revelación general, la creación. Y en el Salmo 19 del 1 al 6 vemos toda esa obra de Dios. Y luego entonces hablamos de la revelación especial a través de la palabra de Dios que Él nos dejó, de su ley. Ahora bien, en cuanto a la parte que dice Romanos acá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, le está hablando a aquellos que detienen al hombre impío, que detienen con injusticia la verdad, y que no ha querido reconocer a un Dios eterno en poder, eterno en deidad. Este hombre se resiste a entender y aún viendo todo lo que hay creado, que existe ese Dios. Así que aún puede ver las obras de la creación y este hombre dice no hay Dios. Dice lo que el salmista replica, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vemos cómo el hombre, a pesar de todo lo creado y que es evidente, hay evidencia suficiente, ha querido vivir mejor de espalda de esa realidad y decir, no, eso no es verdad que existe. Y comenzaron a crear obviamente un sinnúmero de filosofías y de argumentos en contra de la verdad de Dios. Y ahí tenemos la evolución, toda la teoría de Darwin y todo lo que se ha levantado de esa necedad, de esa mente necia, queriendo obviamente no reconocer lo que es evidente. Lo que es evidente, hay un Dios creador. Así que, de una u otra forma, este hombre se ha comportado así. Si vemos el promedio del hombre natural, todavía puede que reconozca a Dios y dice, sí, yo creo en Dios y yo sé que Él existe, pero si lo vemos ahí arriba, su relación y su único modo es obviamente con lo creado. Y de hecho, Él en su idea es más grande que Dios. Ese hombre tiene a un Dios, pero en realidad pequeño, hecho a su manera, y Él está en el centro de todo, gobernando todo, y repito, su único interés y su relación es con la creación, con lo creado. No reconoce a Dios, está de espalda a Dios, Él es el centro, y todo gira en torno a Él. Ahora, parte del hombre que vemos de hecho ahí en Romanos, ni siquiera estamos hablando, ni siquiera que tiene en cuenta a Dios como algo pequeño, que no, ese hombre ya ahí en Romanos
Ni siquiera usted ve por ahí a Dios. Ahí, para él no está Dios, porque para él no existe Dios. Él no ha tomado en cuenta a Dios. Él solamente entiende que hay algo creado y que eso vino de otra fuente, de otra manera que no es Dios. Así que él ha querido por todos los medios sacar a Dios de su esquema, de su vida, de su cosmovisión. Ahí Dios no existe. Y esa es una cosmovisión muy hoy en día del hombre que se ha querido hacer sabio, de obviamente no tiene a Dios en su regla del juego, porque de hecho es más difícil yo vivir bajo alguien que me imponga ciertas teorías, leyes y normas, a yo vivir bajo mi propia norma y mi propia teoría. En ambos casos, ese hombre está perdido y muy lejos de la realidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que tenemos por un lado a este hombre, y es el típico que usted por ahí dice, sí, yo creo en Dios, y yo sé que Dios existe, y que Dios es un ser supremo, y bla, 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 pero vive así. El Dios de él es muy pequeñito, y él está por encima de todo. Tenemos al otro segundo que obviamente no toma en cuenta para nada a Dios, y en su cosmovisión no está Dios, aún con la evidencia que leemos aquí. Y por último, tenemos eso. ¿Qué es ese escenario, tercer escenario? Hermanos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Si usted no ve muy bien esos dos puntos que están ahí abajo, uno de ellos, no sé cuál es el hombre, y el otro es todo el universo. Óigame bien, esa es la realidad. Dios está por encima y demasiado grande. Es su eterno poder y deidad. Al hombre hay que enseñarle eso. El hecho de que estamos tan distanciados realmente y estamos tan lejos con relación a lo que es Dios, y eso nada más para que tengamos una idea, pero es así que estamos. Y aún, como dice Pablo, óyeme, él no tiene necesidad de que sea en alguna manera, se le cree alguna imagen y se le adore, pero aún así, ese Dios que le puso los límites y los confines a la tierra, Él no está tan lejos de nosotros. Él decide acercarse a ese punto tan pequeñito. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, dice el salmista. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y todo lo pusiste, obviamente, hablando de la creación de la tierra, debajo de sus pies. Hermanos, no es el hombre que está en el centro, aquí tan grande, y un Dios pequeño. No. Esa es la realidad. Es Dios quien está, obviamente, gobernando todo. Y el hombre es muy, pero muy pequeño delante de Él, aunque no lo quiera ver. Así que el hombre, Dios le da dos evidencias al hombre, que el hombre quiere resistir, y ahí están en Romanos, pero aún quiere resistir, no puede. Por un lado, versículos 19 y 20, leamos: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Comienza a hablar de la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Lo que la palabra está diciendo es, todos tenemos una conciencia que no puede ser apagada, hermanos. Es la evidencia que Dios ha dejado en cada ser humano, la conciencia. La manera en que el hombre se da cuenta, precisamente, que aunque quiera callar esa conciencia y decir, no, hay un creador, hay un Dios. Que aunque el hombre quiera ejecutar y hacer, en el fondo esa conciencia le está diciendo, es pecado, estás mal, es pecado. Dice, no tienen excusa, no tienes excusa, hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La culpabilidad del hombre resulta y radica aquí. Dios le dio la oportunidad, le mostró, le ha dejado una conciencia, y aún así se han hecho necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el Salmo 115, hablando un poquito también de lo que ese hombre ha sido capaz de hacer, el salmista habla un poquito de las imágenes y de los ídolos y de esa necedad del hombre, y comienza diciendo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No es todo lo que quiso ha hecho. Los plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos. El hombre se ha erigido monumentos, ídolos, y obviamente en su necio corazón, con sus razonamientos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ha dictaminado una sentencia, el hombre es culpable. La evidencia de su condenación se manifiesta por todos lados. Y qué interesante que Romanos comienza así, porque si es una carta y va a ser una exposición del Evangelio, el Evangelio, para ser expuesto correctamente, con lo primero que debe comenzar es con ¿qué? El estado del hombre. Hermanos, el Evangelio es para salvación de todo aquel que cree. Amén. Es para mostrar esas riquezas y esa gran gloria de Jesucristo y esa obra de Él a favor del hombre perdido. Pero créanme, el hombre no se siente perdido. Si el hombre no cree que perdido, de esta manera, ¿para qué darle una medicina a alguien que no está enfermo? ¿Para qué darle un tratamiento a alguien que no se cree, que lo necesite? De hecho, por eso el Evangelio muchas veces no ha funcionado. Y cuando digo no ha funcionado, me refiero a la exposición y cómo se ha presentado. Porque si Dios ama al hombre, pero odia el pecado, y tú le vas a decir, oye Luis, Dios odia lo que estás haciendo, el pecado, pero te ama. Él va a decir, gracias, yo lo sé. ¿Para qué va a tener necesidad de Dios si Dios lo ama? Y eso es parte de lo que ha vendido precisamente el Evangelio de hoy.
No, no, no. Dios ama, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, si ama al pecador, entonces ya no necesita nada. Estamos todos en la misma, hermanos. Oiga bien, si al final ama al pecador y el pecador sigue en su pecado y tú sigues diciéndole, bueno, Dios te ama. Lo que no ama es lo que está haciendo. Sí, mira, él, una persona está atado, es alcohólico, es drogadicto. Bueno, sí. Está mal eso que él está haciendo. Vamos a separarlo. Una cosa es lo que él hace, que es consumir droga, pero otra cosa es él. Él es bueno, Dios lo ama. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Y eso es lo que dice la psicología allá afuera. Todos los terapeutas, psicólogos, todo eso es lo que y así presenta. La Biblia dice que Dios está irado contra el que peca. Todo el tiempo. Gracias, hermano. No hoy, ni un momentito, no, todo el tiempo. Salmos 11. Él está irado. No contra el pecado que se cometió, no. Es con el que hizo y cometió el pecado. Contra el que peca. Si no partimos de ahí, hermano, redefina, porque va a tener que voltear la Biblia y a distorsionar la Biblia para poder predicar un evangelio bonito, light, y lamentablemente no eso es lo que dice la Biblia. Porque el hombre es muy malo y perverso. Y hasta que no entienda esa perversidad y su maldad, entienda, hermano, no va a necesitar un poder tan grande de parte de un Salvador, de alguien que venga a rescatarlo. ¿Usted entiende eso, iglesia? Entonces Romano comienza por ahí en el capítulo 1, y no bien han pasado ya 20 y pico de versículos, comienza a hablar de barbaridades. Comienza a decirle, no, mira, esa es la verdad del hombre. El hombre es culpable. Y no solamente que es culpable, que no tiene excusa. Son dos argumentos fuertes porque mayormente el hombre de hoy, primero, no se considera culpable. Y lo segundo es cuando a una vez se entiende por su conciencia que le está diciendo culpable, esa culpa la transfiere y la quiere transferir, ¿sabe a quién? En primera instancia, siempre el hombre va a transferir la causa de su culpabilidad a Dios. No ni siquiera a otras personas, no, a Dios. No, la causa de todo esto, o la culpa la tiene Dios. O eso fue la vida que me ha tocado vivir. Esa es la vida que me ha tocado vivir y no es culpa mía. Yo soy víctima del sistema, o yo soy culpa o víctima de eso, de lo que mis padres, como me criaron, etcétera, etcétera, y todo. Obviamente van a intentar transferir su culpabilidad a otros. No, hermanos. Aquí los únicos culpables somos nosotros, es el hombre. Esa herencia de Adán y Eva, de la autojustificación, siempre nos persigue. Ay, Señor, la mujer que me diste. Ay, Señor, la serpiente. Ay, Señor. Y siempre tratar de autojustificarnos. El hombre no tiene excusas. Por más que pongamos la excusa, el hombre no tiene, hermano, excusa. Es culpable. El juez ha dado la sentencia y dijo, no, mira, tú eres culpable. Te he dejado la cosita, te he dejado todo lo creado. Por cosas entendidas, te he mostrado que hay un ser eterno en poder y pero se entenebrecieron, su necio corazón los engañó. Y entonces ahí viene el resultado, la ira de Dios. Si Dios es un Dios santo, que habita en una esfera totalmente de santidad, muy alejada, obviamente,
por encima de toda la criatura, por encima de todo lo creado en su especie, está Dios allá. Nosotros no podemos ni siquiera cerca estar ante ese Dios santo siendo tan pecadores. Y lo que toca entonces para el que transige esa santidad, esa ley de Dios, es el justo juicio de Dios. Y ahí viene la ira de Dios. Y la ira de Dios es lo mismo que decir el odio de Dios. Entonces imagínese usted, ¿cómo es posible que en una iglesia se esté diciendo eso? Cuando se debería predicar del amor de Dios es, ¿y cómo así? Que el odio de Dios, la ira de Dios. Dios está irado, hermanos, contra el pecador, contra el impío todos los días. En su ira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si vamos a hablar del amor de Dios y de la gracia, el pecador tiene que saber que Dios está irado contra él. Vaya y salga ahí a la calle y dígale al primero que encuentre, dígale, hey, ¿tú sabías que Dios te odia? Para que usted vea cuál va a ser la impresión y la expresión. ¿Qué? Sí. Dios te odia y te quiere matar. Yo creía que eso era el diablo, te va a decir. No es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Ahora, y cuando vemos Juan 3:16 y luego 18, eso es consistente con lo que dice precisamente la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí todos nos quedamos y hemos leído bien eso. Pero sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siempre la Biblia nos ha dado las dos caras de la moneda. Lo que pasa, que es más fácil nosotros quedarnos con la primera. Dios es amor, sí, totalmente cierto, Dios es amor. Pero también revela su ira contra el pecador. Contra el pecador. Y todavía hoy, la puerta está abierta, la puerta del arca está abierta, para que todos los pregoneros anuncien y digan, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. El sacrificio de Cristo tiene la ira detenida ahí, hay tiempo, entra al arca, hay tiempo. Porque un día esa puerta se va a cerrar así como fue en los tiempos de Noé. Y cuando esa puerta se cierre, entonces el juez justo va a juzgar. Y ahí no va a haber forma. Ahí ya no va a haber tiempo, ni va a haber oportunidad de, no, pero Señor, mira, no. Tú escuchaste, tú tuviste la oportunidad. Y ahí viene un juicio bien justo. Ahí no es que nada, dice en una parte de la palabra, hermanos, y eso a mí sí me impresiona. En aquel día van a correr buscando la muerte. No recuerdo en qué versículo específico lo dice, pero van a correr buscando la muerte y la muerte va a huir de ellos, de lo terrible que va a ser. Ay, no, Señor, yo no quiero este juicio, no quiero, yo prefiero matarme. Así que Dios, en su ira, hace tres cosas.
que están ahí en el versículo 24, 25, 26. Con ese hombre que es culpable y que él le ha dejado su creación, le ha dejado por su conciencia, le ha dictado y le ha dejado ver, mira, hay un Dios, yo existo, yo soy real y yo merezco toda la gloria y la honra. Entonces, como ese hombre ha rechazado esto, dice que Dios entonces lo entregó. ¿A qué? Entre los versículos 24 y 32, Romanos dice en su ira, ¿a qué Dios lo entregó? Primero, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 1. Dios lo entrega a la inmundicia. 2, versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En la ley de Moisés, Levítico 20:13, la homosexualidad como la sodomía, oiga bien, eran penalizados por la muerte. Dios dejó, si ven en Levítico 20:13, instrucciones para que a todo aquel, oiga bien, que fuera penalizado por ese pecado, le dieran muerte, mátenlo. Oiga, qué terrible era, mátenlo. De hecho, lo que pasa es que no lo van a decir, pero antes, y como se origina el SIDA, es parte del juicio de Dios, de la misma concupiscencia del hombre. Esta enfermedad antes se llamaba GRID, realmente el SIDA como originalmente surgió y cuando comenzaron a investigarlo, no era SIDA que se llamaba. Le cambiaron el nombre. Se llamaba Gay Relation Immunodeficiency Syndrome. El síndrome de inmunodeficiencia relacionado con los gays. Y cuando vieron, obviamente, al grupo que atentaba, le cambiaron por SIDA. ¿Por qué? Mire, y hermanos, ahí tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Porque repito, son gente que se envanecieron en su necio corazón, como dice acá. Su mente está cauterizada. Y yo escuchaba una persona que de hecho tenemos que ver si se puede invitar o hacer algún tipo de taller, porque hay personas que Dios le ha dado un don y talento, y han desarrollado un ministerio específicamente para ese grupo, cómo evangelizar y cómo predicarle a los homosexuales. Porque es un grupo que necesita de Dios, ¿sabía? Estamos diciendo una cosa como también decimos la otra. ¿Saben por qué están así? Es que necesitan de Dios. Y hay hombres y mujeres que Dios ha llamado a predicar a esos grupos con gracia, con una gracia de verdad particular. Y nosotros no podemos estarle ahora de espalda a la realidad. Aquí en San Cristóbal, hermano, en San Cristóbal, no muy lejos, aquí en San Cristóbal, hay un sinnúmero de hombres, mujeres que están hundidos en ese pecado, en esa inmoralidad, viviendo mujeres con mujeres y hombre con hombre. Aquí en San Cristóbal, no es lejos, no, aquí. Y usted conoce muchos de ellos. Y no estoy hablando de afeminados, de amanerados, no. Estoy hablando de personas, hombres y mujeres, que se han entregado
a cometer, como dice aquí la palabra, todo este tipo de pecado e inmoralidad. Y usted ve mujer con mujer, hombre con hombre. Entonces, si yo tengo personas que conozco cercanos, yo tengo que acercarme con el Evangelio, que es lo único que lo puede libertar. Con el Evangelio de Jesucristo y decirle la verdad. Con amor y misericordia, con gracia, le voy a decir, eres culpable. Te toca la muerte si sigues en ese camino, pero Dios ha dispuesto también de la medicina, de la solución. Ahora, después de ahí, están advertidos, después de ahí, no podemos hacer más nada, solo orar por esas vidas. Pero hermanos, hay muchas personas, usted no se imagina, muchas personas, y Dios en su ira lo entregó a pasiones vergonzosas, Dios lo entregó a una mente reprobada. Dios lo entregó a todas estas inmundicias. Salmo 7:11, el evangelismo debería empezar ahí. Nuestro evangelismo debería empezar siempre ahí, con la ira de Dios hacia el impío. Pero en el 7:12, fíjense qué interesante, porque Dios siempre nos ha dejado esas dos caras de la moneda. Cuando usted lee el mismo Salmo 7:12, dice que hay una solución, que se arrepienta. Dios está irado contra el impío todo el tiempo. Si no se arrepiente, dice, le voy a dar su merecido. Ahora, si se arrepiente, hay gracia para el pecador que se arrepiente. Hay gracia y salvación para todo aquel que corre a su brazo y se arrepiente. Hay gracia y salvación para todo aquel que reconoce y por fe cree en Jesucristo. Cualquier pecado, no importa. Por eso es que el hombre es culpable. Porque no es que medio pecado con una mentirita blanca, no, cualquiera que hubiéramos cometido ya nos hace culpable delante de Dios. Por eso necesitamos a Cristo y su justicia. La justicia de Él, no la nuestra. Como decía Spurgeon, imagínate, el gran problema del hombre es que Cristo, Dios siendo Dios, dice la palabra, que no escatimó a su propio Hijo Jesucristo para que cargara los pecados de otro, no los de Él, y aún así toda la ira bajó sobre Él. ¿Cuánto no más no va a castigar a uno cuyos pecados son de Él propio? Si Él no escatimó a su Hijo porque tenía que la ira ser satisfecha de alguna manera, y todo ese descargo fue sobre Él, ¿cuánto más no va entonces a un pecador cuyos pecados son de Él a recibir su merecido? Eso es lo que nos toca por la ira. Así que Dios lo entrega en su ira, y hay 5 cosas que el hombre impío le gustan. Hay 5 cosas que menciona ahí, terminando Romanos 1:29, que el hombre impío lo llenan, al hombre impío lo llenan. Y hay 13 cosas también que describen lo que el hombre impío es. Y ahí terminamos. Versículo 29 habla de 5 cosas que el hombre impío le gusta, 5 cosas que llenan al hombre impío, y luego en el 30-31 habla de una descripción de lo que el hombre impío es, y habla de 13 caracteres, también la perversidad.
también la avaricia y también la maldad. Están atestados. Al hombre impío le gusta la injusticia, le gusta la fornicación, le gusta la perversidad, es avaro, le gusta la maldad. Y también está lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y después habla de 13 características que lo describen. Y ahí viene lo más horrible y terrible para este hombre. Dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, y vuelve de nuevo la palabra entendido. Primero dice, esas cosas son entendidas. Dios le ha dejado esas cosas claras, evidencia que son entendidas por ellos. No es que no lo saben, ni lo entienden, ellos lo entienden. Y aquí vuelve y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sabe lo que significa eso? Ellos saben que le toca el juicio de Dios, ellos saben que están mal, y usted le pregunta y dicen, no importa, me voy para el infierno. Ja, 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 y se ríen. ¿Conoce a alguien así? Y usted le dice, pero óyeme. Y dice, ja, no importa, me quemo en el infierno, tranquilo, que allá hacemos fiesta todito. Y se ríen, se burlan. Y entonces la palabra dice, mira, habiendo entendido el juicio de Dios, y saben que son dignos de muerte porque están practicando eso, no solo que lo hacen, en vez de pedir misericordia y clamar a Dios, invitan a otros para que la practiquen con ellos. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Wow. Necesitamos hablarle al hombre de su realidad y predicarle el evangelio. Es inexcusable, el hombre es culpable, Dios está irado contra él todo el tiempo. Pero hay una oportunidad, hay una puerta abierta. Se llama fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es lo único que puede salvar a ese hombre, iglesia. Fe y arrepentimiento. Falta Cristo. Vamos, iglesia, a mostrarle la verdad al hombre, que el hombre no está bien, aunque él se proclame y crea que está bien delante de Dios. Si no ha venido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y ha creído en Él, es culpable, y culpable de muerte. No es de que ay no, te van a tirar 30 años, 5 años de cárcel, no. Eso es el tema, que aquí la culpa y la pena es la muerte. La pena máxima es la muerte eterna. Entonces vamos a predicar el evangelio. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oh Jehová, gracias por tu gracia, Señor, porque nos ha alcanzado. Padre, éramos culpables y tú nos has hecho ahora hijos de Dios y nos declara justos, Señor, por tu Hijo. Gracias. No tenemos cómo agradecerte esa verdad, Señor. Te damos gracias. Gracias, una vez más, gracias. Por eso te alabamos, por eso te adoramos y por eso te damos toda la gloria a ti. Oh Dios, porque tú fuiste quien nos viste, Padre,
rescataste, aún siendo, Dios, y estando hundido, culpables de muerte. Dios, hoy tu iglesia te dice una vez más, gracias. Gracias. Dele gracias, hermano, a Dios. Gracias. Gracias por su sacrificio. Jesucristo, gracias, Señor. Gracias porque no nos merecíamos nada de esto. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Siendo culpable de muerte, tú hoy nos declaras justos. Oh Dios, nos declara justos. No somos culpables, somos libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay condenación para ninguno de los que hemos creído en ti, Señor. Gracias. No hay condenación. Oh, gracias, Señor. Oh, nadie nos puede juzgar ahora, ni nos puede señalar. Oh Dios, porque tu Hijo Cristo tomó nuestro lugar y somos justos. Llamados justos por tu sangre, justos, libres, no hay condenación para nosotros. Oh, gracias, Señor. Podemos adorarte, podemos alabar tu nombre en esta mañana, Señor, entendiendo esa verdad. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, tú nos has dado para ser tu Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.